buenos días. Mi nombre es Alejandro Álvarez Nobel. Soy director general de Comunicación y Medios de la ciudad de Córdoba y el responsable de la delegación de Córdoba del Consejo, que recién me avisaban que, bueno, está ahí dentro del récord de participación la gente que ha venido de Córdoba, así que, bueno, felicitaciones para ellos. Estamos muy felices de poder compartir. Estamos trabajando fuertemente, como lo planteaba Pablo al comienzo, en la federalización del Consejo. Y si hablamos de federalización, el último estudio del Latin Communication Monitor dice que 1 de cada 3 responsables de comunicación en relación de dependencia trabaja en el sector público. Con lo cual hoy estamos, sin duda, ante una posibilidad y un desafío muy grande y un panel de lujo. Nos van a acompañar en este panel Marcelo Nachón, Mariano Moabed, Jorge Greco y Cecilia Bufflet. Cecilia, por suerte tenemos, va a ser la responsable de hacer las preguntas, porque ella es la responsable con su gran nivel para hacer investigaciones en el nivel de los medios, así que ella va a ser la responsable de las preguntas. Y la primera pregunta que me surge es pensar en el título del panel: comunicar y gobernar. Gobernar y comunicar. Y ni pensar si hablamos de sumarle calificativos a esta pregunta. Y las respuestas van a venir de la mano de Jorge, de Marcelo y de Mariano. Los tres vienen del periodismo. En el caso de Mariano y de Marcelo, también tienen una gran e importante carrera en el sector público y privado, en el sector de los DIRCOM. Jorge, además, es docente. Ninguno viene de la política, pero tiene muchísima trayectoria en la política, con lo cual también es un condimento interesante. Y un dato que me parecía importante aportar. Mariano tiene a su cargo comunicarle a casi 16 millones... Jorge, tiene a su cargo comunicarle a 44 millones de ciudadanos que vivimos en este país. Mariano le toca comunicar a 16 millones de ciudadanos que viven en esta provincia. Y Marcelo es el responsable de comunicación de aproximadamente 3 millones que viven en esta hermosa ciudad. Así que los dejo con el panel. Muchísimas gracias. Gracias. Dicho así, Marcelo, parece que lo tuyo es una ganga. Me gustaría aprovechar para ya pasar un aviso. Nosotros tenemos efectivamente 3 millones de personas que viven en la ciudad, pero tenemos 3 millones, un poquito más, que todos los días ingresan y obviamente nos demandan servicios, atención y a los cuales les dirigimos mucha comunicación. Comunicación también. Yo estoy pensando... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, la verdad que me parece más raro que me digan Mariano, todavía no me asocio. Te vamos a decir turco, nadie de los que te conoce acá te conoce por Mariano, ¿no? Okay. Y no lo va a considerar una falta de respeto. No. Está muy bien. La verdad que esta semana, yo lo primero que tengo que decirles es que el lunes, después de que me convocaron para moderar este panel hace bastante tiempo, el lunes lo primero que hice fue chequear con Lorena Marino, que es quien me había invitado, si esto seguía ocurriendo. No podemos ignorar que ha sido una de las semanas más tensas para la política y para la comunicación política en la Argentina, así que más allá de que nosotros teníamos un plan o una agenda de temas que me habían planteado para desarrollar hoy, no podemos dejar de abordar la coyuntura y lo primero que quiero preguntarles, quizá Jorge vos sos el centro de la escena en ese tema, pero todos tienen que tener una opinión sobre el asunto. Bueno, fue la semana probablemente política más tensa y la comunicación estuvo en el centro de la escena. ¿Cuál es tu evaluación hoy? Me parece que decir que fue la semana más tensa indica un rango etario muy joven. Bueno, de este gobierno. Yo empecé en el periodismo en el 81. Al año siguiente hubo una guerra, por primera vez en la historia de Argentina. Después cubrí 2 hiperinflaciones, 4 levantamientos militares, 5 presidentes en una semana. Es verdad. En esa época trabajábamos juntos. Ayer leía un informe de Kachanowski que decía que hizo el cálculo
del promedio de inflación desde que se creó el Banco Central, 60% de inflación anual, el promedio. No fue una semana tan complicada esta. Y respecto a la comunicación, y ya acotando a este gobierno, a nuestro gobierno, me parece que fue muy interesante probar algunas fórmulas que teníamos en carpeta, que las probábamos en otras circunstancias menos tensas, de apertura a los medios de comunicación, conferencia de prensa, presencia de ministros ante los medios. Me parece que fue muy satisfactorio, ¿no? Y que estuvo adecuado a la época. Estando como periodista en otras épocas era mucho más cerrado lo que emanaba el gobierno y mucho más difícil el trabajo de los periodistas, ¿no? Me parece que en ese sentido fue muy bueno, ¿no? ¿Turco? ¿Por dónde empezar? La verdad que para nosotros en el gobierno de la provincia fue una semana difícil, que bueno, no estuvo muy en vilo con toda la información. Nosotros, como ustedes saben, formamos parte de un gran equipo con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad. Y la verdad que fue una semana dura porque, digamos, llegamos a un punto de tensión que nos obligó a estar mucho más atentos con lo que estábamos haciendo, con las tareas que estábamos llevando adelante desde el gobierno nacional, sobre todo tareas desde lo social, de asistencia. Nosotros en el gobierno tenemos como un claim, digamos, que es el del estar y el del hacer, y ese hacer es al lado de la gente, digamos, y bueno, estamos trabajando y trabajamos duro estos últimos días para poder estar a la altura de las circunstancias y al lado de la gente que más lo necesita. Por supuesto, desde la comunicación, muchas veces digamos, hay distintas miradas y muchos tienden a caer en un lugar común, una mirada sobre la comunicación general del gobierno, que en líneas generales creo que estuvo muy a la altura de las circunstancias, fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque a nosotros muchas veces nos toca comunicar cosas que son fáciles y otras veces nos toca comunicar cuestiones difíciles y no es lo mismo. Comunicar buenas noticias, comunicar cuestiones que enseguida redundan en un beneficio para la gente es muy sencillo. En cambio, comunicar decisiones difíciles es más complejo. Y la verdad que nosotros vinimos para hacer un cambio realmente, y ese cambio no son medidas fáciles, son difíciles. Entonces, lógicamente eso muchas veces es más difícil de explicar. Sin embargo, me parece que estamos haciendo un buen trabajo y que bueno, haremos las correcciones que tengamos que hacer para mejorarlo. Marcelo. Nosotros lo vivimos naturalmente como días muy exigentes y en particular porque tenemos que atender como dos mundos distintos. Uno es el mundo de la gestión. Digo, independientemente de todo lo que pasó en la semana, tenemos 34 hospitales que atienden a los porteños y a las personas que vienen de la ciudad. Tenemos una cantidad de escuelas. Digo, tenemos una ciudad que funciona y que tenemos que ocuparnos. Y también es cierto que Horacio, como jefe de gobierno, hoy tiene una dimensión política que excede en algunas situaciones su función de jefe de gobierno. Que la coyuntura exactamente, lo que sacó de su agenda cotidiana. Lo corre de su agenda, pero bueno, el equipo sigue trabajando en la gestión y él, con otra parte del equipo, naturalmente se incorpora a la mesa más política del gobierno para bueno, aportar su visión, colaborar en momentos como este. Y en particular, yo diría, sobre todo del fin de semana, te enfrentás con la demanda infinita de los colegas que buscan información, buscan precisiones, aún sabiendo que los anuncios van a ser el día lunes. Bueno, nosotros tenemos que administrar de alguna manera. Jorge
digo, es el destinatario de los principales llamados, nosotros recibimos algunos, tenemos que administrar la ansiedad de los colegas, la necesidad de informar con también la obligación que tenemos de conservar la información para el anuncio oficial del día lunes. Así que, en síntesis, si la gestión es una actividad compleja, que demanda mucha energía, bueno, a eso le agregamos una dimensión política que también fue exigente. ¿Se divide equipo? Digamos, ¿se arman 2 equipos de trabajo conformados por personajes completamente distintos o con gente que tiene funciones o orígenes completamente distintos, formación distinta en situaciones como esta? En Nación, el staff de gente dedicada a la comunicación es muy grande, ¿no? Ahora tiende a achicarse por la disminución del gabinete, pero hay mucha gente, Sí. especialista en áreas y demás. En situaciones como esta, nosotros podemos derivar si la consulta de los periodistas tiene que ver con algo específico, ¿no? Por ejemplo, economía se llevó la marca en cuanto a todo lo que tenía que ver con las medidas que iba a anunciar Duhovne y el viaje a Estados Unidos. Entonces ahí podíamos concentrar, teníamos un contacto directo, obviamente, y chequeábamos, pero era una especificidad que manejábamos, ¿no? Y después la gestión, como dice Marcelo, también se ocupaba otro equipo, ¿no? Después de todos estos días, ¿no? Después de ese mensaje de minuto y medio que fue tan cuestionado en los medios del presidente y demás, ¿queda un replanteo? Como quedan cosas que no hay que hacer y cosas que hay una autocrítica de algo que hay que cambiar en ese proceso, ¿o estuvo todo bien? No, bien depende de cómo se lo mire. Me parece que cuando uno es espectador de las cosas que hace un poder, piensa cosas que no suceden. A veces acierta y otras no, ¿no? Eso en general el periodismo ayuda a corregir el error a medida que tiene mejor información y la transmite. Cuando uno dice, por ejemplo, el caso de 1 minuto y medio, todos los medios critican y demás, nosotros revisamos, obviamente, ¿no? Y contestamos con un mensaje de 25 minutos. No hay más mensaje de minuto y medio. Y puede ser, yo algún día podría contar qué pasó para hacer 1 minuto y medio. Hoy es un buen día. Sí. Y a quién estaba dirigido y demás. Y cómo se toma la decisión, ¿no? Que no quiere decir que está bien, sino el proceso tiene una lógica. Puede estar mal decidido y demás, pero tiene una lógica. No es que alguien se paró y dijo, bueno, es 1 minuto y medio y Sí. ahí participaron entre técnicos, los que escribieron el 1 minuto y medio, los que opinaron y demás, unas 50 personas en la decisión, ¿no? Hasta que se paró el presidente y en 1 minuto y medio dijo lo que Tenía que decir. lo que iba a decir. Obviamente que puede ser un error y cuando mucha gente dice lo mismo, uno lo analiza de otro punto de vista. Pero también hay que tener en cuenta que uno, como en los diarios o como en las webs ahora, uno decide sobre contados segundos, ¿no? El editor que termina por titular una nota, decir Pratgay es el nuevo canciller, tiene el mismo vértigo que enfrentar que el que decide 1 minuto y medio de no hay espacio para otra cosa en esta dinámica, ¿no? Entonces sí, revisamos todo. A veces hartamos y a veces no. Es difícil saber con qué metro medir el éxito o no. Porque la gente se lo olvida así, ¿no? Esto también la comunicación hoy tiene un efecto de fósforo, ¿no? Sí. Encendés, la combustión es terrible, pero dura segundos. Y la propia dinámica de los medios te lleva a olvidarte de eso inmediatamente. Pero sí, revisamos todo y a veces reconocemos los errores. Yo lo que le agregaría a lo que dice Jorge es que aun cuando creemos que pusimos la pelota en el ángulo, digo, también revisamos lo que hicimos y muchas veces una buena jugada aplicó para un momento, pero eso no quiere decir que con esta jugada vamos a terminar el partido. Digo, revisamos cuando metemos la pata, que la metemos,
revisamos cuando hacemos gol y todo el tiempo tratamos de tomar como un proceso, digamos, de inteligencia artificial, todo el tiempo tomando información para conseguir cada vez mejores respuestas. Pero esto es, yo diría, es una carrera que no termina nunca. Digo, nunca. No hay un lugar de llegada, sino que es un camino permanente. Quiero agregar que aparte atrás de la comunicación hay personas, seres humanos, y muchas veces los seres humanos nos equivocamos. Y lo importante me parece que bueno, cuando nos equivocamos o cuando pudimos haberlo hecho mejor, nos demos cuenta y podamos corregir y llevarlo a otro punto. Pero la comunicación no es matemática, entonces puede fallar, digamos. ¿Cómo funciona en este contexto lo que un líder, cualquiera de los jefes de ustedes, digamos, o lo que un líder quiere decir, quiere transmitir es lo que tiene en la agenda y la mirada técnica de ustedes de qué es lo que debería comunicarse en ese momento, cómo debería comunicar, o sea, cómo es esa negociación en el medio que hay, digamos? Yo tengo un hermano médico, mi hermano mayor es médico, y entre los médicos es muy popular el dicho de que cuando un paciente se salva es gracias a Dios y cuando no es culpa del médico. Sí. Yo creo que hay Los periodistas bastante... decimos que si el título no te gusta es culpa del editor, si el título te gusta lo puso el periodista. Los Bueno. redactores no hacemos los títulos, suelen defenderse. Y se parece mucho lo que le pasa al médico con lo que nos pasa a nosotros. Bueno, puede aplicarse a un montón de materias más. La victoria tiene muchos padres, la derrota solo a nosotros, ¿no? Solo fue una decisión de comunicación y en verdad es una materia mucho más compleja, interrelacionada, donde naturalmente nosotros aportamos una perspectiva que no es menor, pero no somos los únicos factores en ese proceso de toma de decisiones. ¿Qué diferencia hay entre lo que quiere decir María Eugenia Vidal y lo que a vos te parece que debería decir? A mí me parece que María Eugenia Vidal, el secreto es ser como es. La gente lo que ve es María Eugenia Vidal. No, yo creo que la clave para encontrar la empatía, para encontrar un mejor vínculo con la gente, es mostrarse tal cual uno es. Y María Eugenia Vidal es eso que todos ustedes ven cuando está en la televisión o cuando la escuchan en radio. Creo que hoy por hoy cualquiera que trabaja... ¿Cuántas veces es la que le contesta a Brancatelli y cuántas veces es la que parece más Heidi, como se le ha puesto en los medios? Es que, bueno, yo que no hablaría jamás mal, porque aparte... ninguna de las dos es mala. No, pero te quiero decir... Con Brancatelli fue eso que vos viste, digamos. Ella realmente estaba en una charla, en una entrevista, y ella sintió que de alguna manera el periodista había pasado un límite y que ella tenía que manifestarlo y decir realmente lo que ella pensaba. Vuelvo con esto, porque es importante, porque muchas veces... los políticos o en las campañas y en las observaciones que seguramente ustedes hacen, es como hay que decir esto, hay que decir lo otro, y la verdad que si bien hay algunos temas que son los temas de interés de la gente, cada uno lo dice a su manera, y yo creo que ese es el traje a medida del político. Y indefectiblemente, si vos sos como sos, podés tener el resultado que tiene ella. Yo creo que el gran capital es que ella pueda mostrarse tal cual es. Digamos, no es que hay una María Eugenia Vidal para los medios, no, esa es María Eugenia Vidal, la que ustedes ven en la tele, la que contesta como contesta, la que se enoja con Brancatelli. No, la verdad que impostar es vivir en una ficción permanente, o sea, sería absolutamente imposible. Y yo creo que el gran secreto de ella es esto de poder exhibirse y mostrarse tal cual es. Caballero. Pensé que
pasados de largo. A mí me interesa mucho la vinculación entre la comunicación y el factor humano, ¿no? Y me parece que sin tener una persona capaz de ser un poco maleable a la sugerencia de los demás, es imposible subirse a un escenario y decir las cosas como uno cree que tiene que decir, ¿no? Me parece que también es diferente cuando un líder habla 7 horas, como hablaba en la década del 70, del 80, frente a una plaza llena, que ahora, ¿no? Que la gente tiene una economía de la atención escasa. Entonces me parece que el factor humano es clave. Digo, hay mucha gente que le gusta, a los líderes que tienen una oratoria por ahí un poco más desarrollada. Hay gente que no le presta atención a lo que dice y utiliza la tele con volumen 0. Pero me parece que lo importante es que el que va a hablar esté convencido de a quién le está hablando, ¿no? Y poner 2 o 3 conceptos en lo que va a decir en 1 minuto y medio, en 20 minutos, que queden como idea fuerza. Y si se puede lograr eso, creo que nuestro trabajo está bien hecho, ¿no? Más allá de quién lo termine expresando. Me parece que la gente solo acepta en su cabeza 3 títulos, un título. O sea, es como un periodista que va de todo eso que le ofrecimos de material, va a elegir un título. Bueno, yo con 2 o 3 ideas me quedo conforme. Muy bien. Cambiemos o el PRO y el espacio político que ustedes representan ha sido siempre como señalado como el que mejor ha manejado la comunicación en redes, nuevos medios y demás. Esos nuevos medios, el canal de YouTube, el Facebook Live, el Instagram y demás, ¿sirven siempre? ¿Sirven en la crisis? ¿Voy yo? Cualquiera. Nosotros buscamos esos canales porque hay audiencia, no es porque la tecnología es un chiche, la gente se va ahí. La caída de las audiencias en los medios tradicionales marca una tendencia que esa gente va a otro lado, a buscar noticias o a entretenerse. Y creemos que está desparramada por varios lugares. Cuando hay crisis, la gente se entera, me parece a mí, toma de cualquier medio, ¿no? Porque un periodista hace una nota y él la tuitea. Entonces sí, a tu celular no llega lo que salió en ese sitio, en el portal, sino te llega al periodista que vos seguís y demás, ¿no? Yo hoy veo lo mismo que siempre, ¿no? Gente interesada en tener noticias y gente interesada en transmitir noticias. Antes, cuando un líder hablaba en una cervecería y tenía capacidad para hacerse escuchar en 50 personas y después se transmitía ese mensaje y se cambiaba y se tergiversaba, contra hoy que todos tenemos un smartphone y estamos una accesibilidad total, donde la manera de contar, la manera de enterarte es otra, pero es la misma intención que antes. Así que solo me parecen instrumentos, no cambian la raíz de la discusión. Ni el contexto en el que se usan. ¿Mariano? Bueno, sí, claramente la tecnología vino a cambiar, ¿no? A modificar la comunicación. Me parece que nos tenemos que ayornar a este nuevo tiempo, a esta era digital, digamos, y nosotros vemos que hay un crecimiento, como decía recién Jorge, en el nivel de audiencias que tenemos que prestarle atención. Nosotros también... Y en la crisis, que es lo que yo preguntaba más específicamente, en la crisis, esas herramientas, ¿la audiencia está buscando la información ahí también o vuelve un poco más a los medios tradicionales? También. Yo pienso que, digamos, yo me apoyo todavía mucho en los medios tradicionales por distintas razones, ¿no es cierto? Pero
en el interior de la provincia de Buenos Aires, mira, por caso por acá tengo, nosotros tenemos relevados 119 canales de televisión, 450 radios y 200 medios gráficos. Y la gente en el interior de la provincia de Buenos Aires no se informa como nos informamos acá en Capital. Todavía el noticiero local, la radio local, el diario o el periódico tienen mucha importancia. Realmente son la gente del lugar se informa por los medios del lugar. Entonces, como fuere, con crisis o sin crisis, nosotros sentimos que ahí tenemos que ocupar un lugar para poder informar debidamente a la gente, ¿no es cierto? Entonces, no miramos siempre atento el interior, por supuesto en los medios de Capital también, y las redes son una realidad, o sea, y hay muchísima audiencia y posibilidades de segmentarla y de llegar a determinados públicos, y eso cualquiera que maneja instrumentos de comunicación lo mira con atención. La verdad que es formidable para poder llegar, ya te digo, a determinados públicos, pero para mí son las redes, son las nuevas tecnologías y los medios tradicionales. Yo creo que ya sea para una crisis o para lo que fuera, digamos, la radio sigue manteniendo esto de la inmediatez. Sí, está bien, vos lees un Twitter o Instagram y es todo, bueno, pero la radio también tiene eso. Y yo creo, digamos, y aparte de algunas investigaciones que tenemos que digamos, que apoyan esto que hacemos, que es que la gente mayoritariamente se informa por la televisión. Entonces, por supuesto, a eso le damos mucha importancia en esto del deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos de mantener informada a la gente. Marcelo. Si realmente nosotros competimos por el interés de la audiencia. Una medida de éxito de una estrategia de comunicación es qué cantidad de audiencia vos pudiste llamarle la atención durante qué cantidad de tiempo. Por lo tanto, creo que preferir dejar de lado algunos medios para privilegiar otros no es el camino, sino que se trata de sumar cada vez mayor cantidad de medios. Se discute mucho sobre la relevancia de los medios, sobre todo los diarios en papel. Con Jorge, no sé si vos también, nos hemos criado en los diarios de papel. Yo tengo naturalmente mi corazón puesto ahí también. Una cuenta podría ser medir la circulación de los diarios. Es un hecho que viene cayendo con el paso de los años. Pero también hay una cuenta que tenemos que hacer, es la conversación que generan los medios tradicionales sobre los nuevos medios y en particular, ya que el turco apuntó a la radio como un vehículo relevante, la influencia del diario en papel en la primera mañana de las radios, que es significativo. Entonces, y de la tele también. Definitivamente. Bueno, y ahora que tenemos 5 canales de noticias, cuando en nuestra época de repente, bueno, incluso no había. Blanco y negro. Y cambiábamos sin control remoto. Hablen por eso, hablen por ustedes. Pero yo lo que diría, incluso me gustaría compartir con ustedes, es tratemos de sumar cada vez mayor cantidad de medios. Seamos muy abiertos para incorporar nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, nuevas formas, pero no es necesario abandonar medios tradicionales. Yo creo que en la buena síntesis de todo ese universo nos acercamos al mejor resultado. ¿Tienen una relevancia distinta en contextos críticos o no, los medios tradicionales? Yo creo que ahí, tomando un poco lo que decía Jorge, tiene que ver con los hábitos de consumo y con las edades. Probablemente el reflejo de una persona mayor sea ir a una fuente que para ella es tradicionalmente confiable, que son los medios tradicionales. Sí. Pero para una persona joven, mis hijas no tienen el registro de decir voy a ver el diario a ver qué pasa. No existe el diario en la cabeza de ellas. Por lo tanto, siempre hablamos
Digo, nuestro mensaje es multitarget siempre. De modo que tenemos que echar mano de el mejor mix, la mejor combinación de medios que tenemos a disposición. Usaría todos. El tiempo dice 0, pero yo quiero una preguntita más, porque cuando nos paramos ahí los 4, Jorge y Marcelo se acordaron que acá fue el primer discurso de Mauricio Macri después de haber ganado las elecciones. De lo que no vamos a hablar de política, sino de comunicación, de lo que pensaban que había que hacer en ese momento, cuán distinto es lo que hay que hacer ahora, en esta vida real y después de casi 3 años de gestión. Cuando nosotros desembarcamos en la Casa de Gobierno, encontramos un sistema de funcionamiento de la comunicación que respondía a los últimos 12 años. Muy aplicado a la vieja, por decirlo de una manera de contar las cosas, sin incluir un montón de variaciones que en la actualidad ya se aplicaban en la ciudad. Se fue traumático estos 3 años para asir ese es como un océano, entonces todos los días te viene una ola, te revuelca, te deja respirar un poquito, recobras estabilidad y al rato la segunda ola, ¿no? Sí, fue muy difícil, es muy difícil. Pero creo que es el mejor trabajo que tuve, ¿no? Sí. Yo creo que es el más interesante de todos. Seguramente. Marcelo, de aquel día a hoy, Nosotros en verdad somos unos... a vos no te cambió tanto la agenda cotidiana. Nos hemos beneficiado con la herencia recibida. Nosotros asumimos en la ciudad, después de 8 años de Mauricio, jefe de gobierno, y con buena parte del equipo que ocupaba segundas y terceras líneas en la gestión de Mauricio. Las primeras líneas se fueron para Nación, y con lo cual conocíamos dónde quedaba la oficina. La llave del cajón, abría el cajón. Son temas menos, sabía dónde estaba la máquina de café. Comparado con lo que vivía Jorge y el Turco en La Plata, la verdad que nuestra situación fue privilegiada en ese sentido. Y además nos permitió, ya me corro de la comunicación, lanzar la gestión en semanas. En semanas estaba todo andando como si la ciudad nunca se hubiera detenido. En el caso de ellos, tuvieron que encontrar la llave del auto, arreglar el motor y ponerlo en marcha. El auto. Y el auto. Así que mi parte es la menos atractiva en ese sentido. Yo del comienzo de la gestión no tengo un muy buen recuerdo, porque estaba todo, sí, fue todo bastante caótico. Y aparte estaba todo muy desordenado. De cualquier manera, como para tratar de encontrar algo positivo, efectivamente la vara quedó muy baja. Y me parece que nosotros pudimos o supimos empezar a transitar todo este tiempo nuevo, que es un tiempo muchas veces de dificultad, que no es un camino sencillo, Me parece que nada es sencillo. Entonces, yo prefiero en ese sentido ver el medio vaso vacío y en pensar que para adelante realmente estamos transitando el mejor camino posible. Eso estoy seguro, así que yo la verdad que soy súper optimista por lo que viene. Soy optimista por naturaleza, pero por supuesto que no va a ser fácil, pero ya lo sabíamos de antes que no iba a ser fácil. No es algo nuevo, así que bueno, acá vamos a estar trabajando. Está muy bien. Bueno, terminó el tiempo, ahora Alejandra les va a presentar el próximo panel, nosotros nos vamos a ir y yo les quiero agradecer a los 3 por haber estado acá. Hay que reconocer que yo por lo menos en 20 años de periodismo no me imaginaba que los 3 hoy estuvieran acá presentes después de una semana tensa para todos y todos cumplieron con la palabra que habían dado y estaban dispuestos dijimos,
alguien me va a decir qué les tengo que preguntar. Todos dijeron lo que vos quieras. Así que gracias por eso.